Hola, muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a nuestra Special Session número 2 de parte del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas. Hoy nos acompaña el doctor Jaime Pérez Taborda, de parte de la Universidad de los Andes, acá en Colombia. Nos va a acompañar con su charla titulada Nosotros los físicos, nosotros los ingenieros. Un par de ejemplos desde la ciencia y los materiales alrededor de los retos en energía y agua en el contexto colombiano. El profesor Dr. Pérez Taborda es ingeniero físico por parte de la Universidad Tecnológica de Pereira, con maestría en radiación sincrotón y aceleradores de partículas de la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, así como un doctorado cum laude por el Instituto de Microelectrónica de Madrid, Universidad Complutense de Madrid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en España. Jaime también es cofundador y actual presidente de la Sociedad Colombiana de Ingeniería Física. Ha sido investigador del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica en la Universidad de los Andes y próximamente se vinculará como profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede La Paz. Ha sido galardonado con el Premio Santander Iberoamérica Jóvenes Profesores e Investigadores en el año 2013 y también en el 2015. En el MIT Technology Review, 35 innovadores menores de 35 y Visionario del Año en América Latina en 2019. Profesor Jaime, bienvenido a este evento. Deseo totalmente la palabra. Adelante. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, profesor Jairo, y muchas gracias a todo el equipo del Departamento de Ciencias Naturales y Exactas de la Universidad de la Costa. Es para mí un auténtico placer y privilegio compartir con ustedes esta conversación de una manera diferente a como nos hemos tenido que acostumbrar hace casi ya 2 años, en la cual ingresamos a las casas de todos para tener una conversación amena acerca de temas que nos interesan. En la tarde de hoy, pues, gracias a la invitación del profesor Carlos, del señor decano, he querido proponerles un punto de vista muy personal y particular acerca de esa aparente diferenciación que hay siempre entre las ciencias exactas y la ingeniería. Y por eso el título es un poco provocativo al hablar de nosotros los físicos, nosotros los ingenieros. En mi calidad de ingeniero físico y cofundador y presidente de la Sociedad Colombiana de Ingeniería Física, es uno de los temas más recurrentes que hay, no solamente para la ingeniería física, sino para la gran cantidad de diáspora que hay en nuevas aproximaciones a las ciencias exactas desde la ingeniería o desde la ingeniería desde las ciencias exactas, caso de ingeniería matemáticas, ingeniería biológica, ingeniería nanotecnología, que son carreras que actualmente se imparten en el país, en universidades públicas y privadas a lo largo del país, y que poco a poco van mostrando cómo hay una respuesta multidisciplinaria y transversal a problemas que son multidisciplinarios y transversales. Entonces, durante la sesión de hoy, virtual, pues lamentablemente aún no podemos estar todos juntos, pero les agradezco que me envíen muchas preguntas, les agradezco, al final estarán mi correo y mi sitio web para que nos escribamos o por redes sociales, porque la intención es que esto sea interactivo y es una de las necesidades que tenemos los humanos, la de tener una interacción entre todos. Y precisamente alrededor de esto, les propongo estos ambigramas. Los ambigramas típicamente son diseños tipográficos en los cuales a través de una forma de arte se pueden leer mínimo 1 o 2 palabras en una misma representación, es una ambigrafía, y en la cual la que tenemos acá es un muy buen ejemplo, en el cual habla si la luz es una onda o es una partícula, es particle o wave. Y esa dualidad onda-partícula la quise traer precisamente como un símil de lo que yo considero desde mi visión personal, que es en este caso la ingeniería y la física o la aproximación en ingeniería y las ciencias básicas. A lo largo de la historia uno puede ver cómo hemos estado permanentemente permeados por grandes científicos y científicas
e independiente de su nacionalidad, su condición sexual, su género, su aporte en la ciencia, bien sea desde la computación, como lo hizo Alan Turing, bien sea desde trabajos casi teóricos y después muy detallados experimentalmente, como los hizo Marie Curie con Pierre Curie, o trabajos totalmente teóricos a través de sus experimentos mentales y desarrollos con rigurosidad matemática, desarrollada por Lorentz y con todo el apoyo de Planck, con todo el desarrollo que había hecho previamente. Albert Einstein pudo proponernos una nueva forma, no solamente de entender la dualidad onda-partícula, y no solamente una nueva forma de entender la gravedad, y no solamente una nueva forma de entender el espacio y el tiempo, sino una nueva forma de entender nuestra sociedad. O aproximaciones como las que tenía la científica china Tu Youyou alrededor de vacunas con la malaria. Es decir, esas provocaciones que siempre uno encuentra en tratar de segmentar el conocimiento, siempre rompen ese acortonamiento que hay alrededor de tratar de diferenciar las ciencias básicas de la ingeniería. Personalmente considero que muy pocos problemas competen única y exclusivamente a una rama. Un ejemplo es, yo qué sé, por ejemplo, el estudio fractal. Uno puede ver un estudio fractal en el cual puede tener un gran componente teórico, un gran componente matemático, un gran componente en series de Fourier y un gran componente en wavelets y en todo el desarrollo físico y matemático en su interior, pero que necesariamente uno encuentra unas respuestas mucho más sofisticadas, más rápidas, más contundentes, más elegantes, más versátiles si uno las lleva al terreno de la ingeniería e incluso la ingeniería biológica, en el cual uno puede comenzar a hacer todo un análisis de los metamateriales, haciendo un mimicking con lo que hay en la naturaleza. Entonces, esa necesidad de segmentar y de separar el conocimiento, pues estos 4 grandes científicos y 4 grandes humanos nos han mostrado que las fortalezas están precisamente en agrupar soluciones, agrupar herramientas para buscar una solución a un problema que sea contundente. Y en este escenario en el cual estamos actualmente enfocados, y más en este segundo año de la pandemia, quise traerles a colación un artículo muy interesante que publicó Brian Shen en el New York Times a inicio de año, en el que nos proponía un pensamiento acerca de cómo iba a ser este 2021. Y es muy interesante porque para todos nos ha cambiado la vida, a todos, absolutamente todas las especies que están sobre el planeta nos han cambiado la vida, a las especies no humanas, porque han visto cómo aquellos habitantes dominantes de la Tierra, que somos los humanos, como especie, nos replegábamos de las zonas que históricamente habíamos controlado y ellas pudieron volver a ocupar esos espacios. Veíamos cómo habían migraciones de delfines en sitios súper contaminados que con una rapidez muy alta habíamos... No podíamos entender que se pudieran recuperar tan pronto las bahías. Veíamos migraciones, actualmente hay migraciones, por ejemplo, de elefantes en ciertos sectores de la India que todavía están bajo estudio. Esta semana hubo nuevas migraciones de ciertas especies de guatís silvestres en Australia y también en la parte sur de Argentina. Es decir, hubo un reacomodamiento de los espacios y el tiempo con respecto a un comportamiento de un ser que es nanoscópico, que está en la nanoscala. El coronavirus causante del SARS-CoV-2 pues es típicamente un virus muy grande, de torno a 500 nanómetros, es decir, media micra, pero ese organismo nanoscópico fue capaz de hacer un movimiento global, y ese movimiento global afectó a humanos y no humanos.
Y en el caso de los humanos nos afectó en la forma de relacionarnos entre nosotros. Entonces, todos podemos ver cómo en la época pre-COVID dominaban los artilugios como parlantes inteligentes, televisores curvos, teléfonos inteligentes, y estábamos en una espiral de consumo dictada por un mercado alrededor del consumo programado de tecnología por modas y no por eficiencia, en el cual los procesadores ya habían llegado al límite de la ley de Moore y ya estábamos en el tope que nos daba la ley de Moore para los procesadores, en torno a 7 nanómetros en los transistores entre pistas, y ya estábamos en una espiral de consumo, olvidando por completo nuestra posición orgánica dentro del planeta. Es decir, la pandemia, en cierta forma, lo que nos ha mostrado es lo frágil que somos como especie, pero esa fragilidad también nos ha dado oportunidad de comenzar a potencializar cosas que nosotros antes no le damos tantas prioridades. Entonces, la realidad aumentada ha sido muy fuertemente apoyada por lo que hemos visto en los almacenes, en los cuales se han adaptado grandes tiendas y han utilizado realidad aumentada para que la gente pueda seguir utilizando compras y poder medir sus vestidos y ver sus colores y todo a través de herramientas como realidad aumentada. Toda la tecnología de no contacto para pagar se fue rápidamente incursionada en las tarjetas de crédito, en los teléfonos, toda la tecnología NFC. Todo esto fue ampliándose de una manera enorme. La incorporación del Wi-Fi con protocolo 6 o en Colombia las tecnologías 5G han tenido una alta penetración. Nosotros en la academia hemos tenido que reconfigurarnos y adaptarnos rápidamente a eso que tanto tiempo estuvo, cerca de 15 años para el caso colombiano, siempre estuvo en el tintero la necesidad de reconfigurarnos para la semipresencialidad o la virtualidad. Los grandes problemas de interconexión que tiene el país han demostrado la necesidad de hacer la transición energética no solo por las necesidades en emisiones de carbono, sino también por las necesidades de producción de energía local. Eso también nos han demostrado que el país tiene grandes falencias y del peligro que es depender energéticamente hablando de recursos hídricos. Es decir, la pandemia lo que hizo en cierta manera fue abrir una cantidad de nuevos problemas o de profundizar problemas que siempre estuvieron allí y que las tecnologías, que son a lo que quiero referirme en esta tarde, nos permiten una profundización de nuestra energía y nuestra inteligencia para tratar de llegar a soluciones, a tratamientos nuevos, ¿no? Entonces, no sé qué pasó aquí. Hola, hola. A ver qué pasó aquí. Hola Jaime. Jaime, Sí. si ¿Sí? quieres vuelve a compartir tu pantalla porque creo ¿Ahí que me ves? quedó como... ¿Ahí la ven? Lo veo tu pantalla, pero no creo que tú estás logrando pasar a la próxima diapositiva. Si quieres, interrumpa tu pantalla y vuelva a compartir, a ver si mejora. Bueno, entonces mientras hacemos eso, a ver... A ver si lo pueden ver más rápido. Ahí lo ven, ¿no? Sí, ya se ve. Listo, Entonces, perfecto. gracias. Entonces, lo que estaba hablando aquí precisamente era eso. No sé si están familiarizados con estos hiperciclos de Gartner, pero en mis clases con mis estudiantes de maestría y doctorado siempre hacemos una revisión. Justo salió el día de ayer y siempre hacemos una revisión acerca de qué es lo que viene en las nuevas olas. Es muy importante porque estas tecnologías emergentes básicamente uno las puede dividir como en 3 segmentos. Un primer segmento que es la pendiente ascendente. Esa pendiente ascendente lo que me está hablando es de lo que en una ventana de tiempo de 2 a 5 años, que está marcado en azul, tiene una alta expectativa. Es decir, son tecnologías que son muy innovadoras,
pero que aún están en una maduración muy lenta. Es decir, son tecnologías que son unos trigger innovation. Es decir, son tecnologías que aún son muy incipientes, pero que son muy buenas ideas como tecnología. Entonces tenemos una segunda ventana, que es una ventana de estabilización, en donde están todas las expectativas tan amplias que tenían estas tecnologías, pues las expectativas fueron infundadas, fueron sobrevaloradas, fueron sobredimensionadas sus capacidades reales. Y esa ventana de 5 a 10 años es una ventana en la cual lo que nosotros hacemos es una caída de las tecnologías. Y después tenemos una etapa en la que hay una estabilización de productividad o una asimilación o asimilar por parte del mercado ese tipo de tecnologías. Aquí lo que me parece muy importante es precisamente son las tecnologías cuando están en su etapa inicial de maduración. Entonces yo les voy a hablar de un par de ejemplos de estas tecnologías. Todo lo que tiene que ver con quantum dots y las aproximaciones de monocapas a través de dispositivos semiconductores, en este caso para aplicaciones optoelectrónicas o para aplicaciones en plasmónica o en metamateriales, eso ha estado permanentemente estudiado a través de la física y las ciencias básicas. Siempre hemos tenido desarrollos acerca de cuánto es el potencial necesario para tener un quantum dot, siempre hemos tenido trabajos alrededor de cuáles son los mejores composites que podemos tener, si el arsenuro de galio, si el arsenuro de indio, si el nitruro de galio, y siempre han habido trabajos alrededor de eso. Pero por primera vez, lo que nos dice Gartner en estas gráficas de tecnologías emergentes, es que por primera vez esto se vuelve una tecnología que puede llegar a ser viable. Y aquí hay una cantidad de discusiones que en cada una de estas tecnologías nos podríamos enfocar muchísimo tiempo, porque son nichos específicos de trabajo, pero lo que me parece a mí muy rescatable de esta primera tecnología es que cuando comenzamos a pensar que podemos llegar a tener tecnología como quantum dots o como puntos cuánticos o pozos cuánticos o anillos cuánticos o diferentes geometrías que uno pueda tener, vamos a poder traer todo ese desarrollo teórico que se ha hecho durante los últimos 30, 40 años y tratar de comenzar a buscar ahora aplicaciones tan interesantes como, por ejemplo, comenzar a reemplazar en nuestros dispositivos móviles, ya no tener nuestras cámaras con lentes físicas, con motores que tengan que hacer un enfoque, sino que lo que vamos a tener es, en ese caso, por ejemplo, lentes con metamateriales. Y eso es interesante porque los metamateriales ya no van a tener esas partes móviles, ya nuestras lentes no van a tener que tener una óptica geométrica, y es una cuestión que uno cuando lo piensa se da cuenta que es absurdo uno tener dispositivos tan tecnológicos como los teléfonos celulares, en los que tenemos unas grandes tecnologías en procesamiento, en almacenamiento, en comunicación, tenemos comunicación 5G, módulos de comunicación 5G, tenemos almacenamiento por encima de los gigabytes, tenemos una gran capacidad de procesamiento de memoria, pero lo que no tiene sentido es que sigamos teniendo una óptica geométrica, es decir, una óptica basada en focos geométricos con puntos focales. Y ese tipo de interacciones entre la ciencia y la ingeniería son las que van a comenzar a hacer ese tipo de disrupciones. Por supuesto, uno puede comenzar a subir y ver experiencias más asombrosas, como son, por ejemplo, lo que se está haciendo ahorita en criptografía o en inteligencia artificial, y seguir haciendo estos símiles de poner un pie en la ingeniería y un pie en la ingeniería y en las ciencias básicas. Entonces, el año pasado, estas aún no han salido, siguen siendo vigentes, se definieron estas 10 tecnologías como las tecnologías que nosotros deberíamos aprender como ciudadanos y ciudadanas, como profesionales, porque son las tecnologías que vienen en esa segunda etapa. Y uno encuentra que son tecnologías que permanentemente con una u otra tenemos cierta interacción, bien sea con la inteligencia artificial a través del machine learning, del aprendizaje supervisado, o bien sea a través de las comunicaciones en 5G, o irnos hasta el otro lado, como lo que estamos hablando en realidad aumentada o reconocimiento facial. Pero aquí es donde yo hacía antes el énfasis en que son tecnologías que han cambiado
o se han reforzado muy fuerte gracias a los grandes desafíos que hemos tenido con la pandemia. Y si uno va y es más ambicioso y trata de comparar esas tecnologías emergentes con los objetivos de desarrollo sostenible, es muy interesante cómo uno comienza a ver cómo los objetivos de desarrollo sostenible se pueden comenzar a agrupar en diferentes posibles soluciones de estas tecnologías. Lo que quiero decir con esto es que la aproximación de un objetivo tan importante como el fin de la pobreza o el hambre cero, pues no necesariamente, así lo entiendo yo, no necesariamente responde a una solución. Es decir, no existe una única solución para que el hambre se acabe, sino que el hambre depende necesariamente de la par de las buenas prácticas agrícolas, a la par de las buenas cadenas de suministros, a la par de la tecnología para evitar la pérdida de ciclos de refrigeración, para evitar la pérdida de alimentos, va a la par también con una parte química, con el estudio de suelos, el estudio de los macronutrientes, con Internet de las cosas, para hacer un eficiente proceso de humectación de la tierra sin necesidad de usar grandes cantidades de microgoteo para los cultivos. Es decir, cada uno de estos 17 grandes problemas en los que hemos organizado los objetivos de desarrollo sostenible van a agrupar una o muchas tecnologías que están haciendo disrupción. Y también es interesante si uno lo pone, esos problemas contenidos en los objetivos de desarrollo sostenible y esas posibles soluciones contenidas en las tecnologías emergentes, si uno los agrupa también en 4 grandes categorías o familias, que son las categorías de las revoluciones industriales, pues uno comienza a entender que hay tecnologías anacrónicas que no tienen ningún sentido que nosotros sigamos impulsando. Es decir, no tiene ningún sentido bajo esta mirada el que nosotros estemos entrando a una revolución industrial 4.0, mientras que también hay otros autores con un enfoque como los japoneses que hablan ya de una sociedad 5.0 sin ser una revolución industrial y ya tiene un enfoque humanista, el humano dentro de la tecnología, pero bueno, yo creo que eso nos da para otra conversación. Pero si nos quedamos solamente con la tecnología 4.0 con la revolución 4.0, en la cual lo que nosotros estamos hablando es de unos sistemas interconectados, es decir, el Internet de las cosas, el Internet entre los sistemas sin necesidad de pasar por una inteligencia orgánica, sino pasando a través de una inteligencia de supervisaje dirigido, en el cual hay unos algoritmos previamente entrenados que nos pueden brindar una optimización de esos procesos. Pues no tiene ningún sentido que nosotros estemos apuntando a sociedades de este tipo mientras estemos basados en tecnologías de hace 200 años. Y uno comienza a ver en todas las gráficas cómo Colombia, en el caso específico de Colombia, ya está haciendo esa migración de pasar de combustibles fósiles poco eficientes como puede ser el carbón o el diésel, a el boom que tiene en este momento el gas natural a nivel mundial. Está en máximos históricos y la tendencia lo que nos está diciendo es que vamos a estar con gas natural hasta el 2050, y cómo necesariamente países tan difícilmente interconectados desde el punto de vista de sistemas energéticos, la aproximación con paneles fotovoltaicos y energías eólicas son una solución. Son una solución desde el punto de vista de recuperación de energía y son una solución desde el punto de vista de no depender de la hidroeléctrica. Ante un panorama de cambio climático no tiene ningún sentido de que dependamos de sistemas estáticos de energía como las hidroeléctricas. Entonces, esto es toda una necesidad en que todos los ciudadanos, no solamente los ciudadanos técnicos, científicos, ingenieros o profesionales estén en esto, sino toda la ciudadanía. Y ahí es cuando la aproximación en STEM Education, es decir, una aproximación en ciencias, en tecnología, en ingeniería, en artes y matemáticas para toda la ciudadanía es interesante. Y a mí me parece que el mejor ejemplo que nos dio la pandemia de STEM Education fue las gráficas o la lectura de gráficas todo el tiempo. Yo creo que a nivel mundial, para la gran población que está conectada a consumos masivos de información de cualquier tipo, la población aprendió a leer cierto tipo de gráficas.
para nosotros no es un secreto que hay unas grandes dificultades en el manejo de herramientas matemáticas como ciudadanos, pero la visualización de datos puede ser una forma muy interesante de aproximarnos a hablarnos técnicamente sin necesidad de hacer un proceso muy fuerte en alfabetización matemática. Entonces yo creo que este tipo de comunicaciones en el que las personas ya comenzaron a hablar de picos, de disminución de picos, de tendencias, de poblaciones, de incremento o disminución de poblaciones, de ancho, alto, medio. Es decir, esa comunicación técnica a través de la visualización de datos nos ha abierto una oportunidad de comunicarnos de una manera aparentemente técnica, pero muy eficaz. Y eso, pues, yo creo que muchos autores lo están diciendo ya, la pandemia va a retrasar nuestra llegada al 2030 en los objetivos de descarbonización y en cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, pero estas grandes tecnologías que aquí ya están agrupadas en grandes familias, pues son tecnologías que necesariamente los próximos profesionales de cualquier área van a tener que comenzar a dominar como unas soft skills. Es decir, cada uno tiene unas capacidades específicas, una línea de trabajo, una línea de aproximación del saber y el conocimiento, pero como profesionales y como ciudadanos tenemos que comenzar a aproximarnos con ciertas de estas tecnologías. Entonces yo voy a hablar aquí, según lo que dice el MIT Technological Review, acerca de cuáles pueden ser esas tecnologías. Y lo que los invitaría, si nos da el tiempo, es si hay algunas preguntas específicas y técnicas, pues las podemos abordar. Pues he preparado una presentación adicional ya con datos técnicos con los cuales podemos hablarnos un poco más en profundidad. Pero a grandes rasgos, lo que nos están mostrando estas nuevas tecnologías emergentes es, a ver, primero, impresión de metales en 3D. La eficiencia y la eficacia que tienen las impresoras por plasma o por láser a través de polvos metálicos es impresionante. Y es impresionante desde el punto de vista de que, a diferencia de una CNC o de un torno en el que nosotros tenemos es una remoción de material y un debilitamiento de la pieza, aquí nosotros estamos en capacidades de hacer la impresión de una manera específica, geometrías mucho más complejas, sin tantos desperdicios de material y con una resolución lateral que viene dada por el láser y la fuente de iluminación. Esto es impresionante desde el punto de vista de nosotros comenzar a hacer, yo qué sé, por ejemplo, piezas quirúrgicas de titanio aluminio, que son muy complicadas, o implantes dentales en los cuales utilicemos titanio con un recubrimiento de hidroxiapatita para que sea biocompatible. Es decir, este tipo de tecnologías es el caso contrario a lo que mostrábamos antes. Ahora lo que nosotros estamos mostrando son tecnologías que existen y en el cual cada uno de nosotros puede utilizarlo para un caso específico. Y aparte, la ventaja que yo le doy a este tipo de impresiones, bien sea en las impresiones que todos conocemos como la impresión de extrusión de polímeros, en los cuales lo que nosotros tenemos es un polímero que ante una temperatura de reblandecimiento somos capaces de esparcir en una superficie y tomar una forma y una geometría específica. Esa tecnología en impresión o en manufactura aditiva lo que nos está permitiendo es aproximarnos desde poder hacer una casa o un edificio, como ya hay muchos ejemplos pilotos en el mundo, en el que se imprime directamente una casa utilizando una impresora de concreto, a poder hacer piezas tan sofisticadas como con titanio, con aluminio y nanocompuestos. En ese mismo camino va, por ejemplo, todo lo que uno puede incluir alrededor de la inteligencia artificial, las ciudades inteligentes y los IoTs. ¿Por qué? Porque el gran aporte que yo considero que va a tener las tecnologías 5G está alrededor precisamente de eso. Es decir, el tener ciudades que todo el tiempo nos estén entregando una cantidad de datos en tiempo real, sensores de gas, sensores de propano, sensores de lluvia, sensores de movimiento, sensores de presencia. Toda esa gran cantidad nos va a poder sorprender con una cantidad de comportamientos que pueden ser abordados desde la antropología a la sociología, en cómo nos comportamos como especie, o desde la biología, para entender básicamente y estar un paso más adelante desde el punto de vista epidemiológico, en cómo nos relacionamos nosotros y tal vez hacer un cerco más inteligente a los contagios futuros de cualquier tipo de virus en toda esta vorágine que estamos de
de COVID y de darnos cuenta de lo frágil que somos como especie, pero toda esa inteligencia va a necesitar ¿qué? Va a necesitar modelos matemáticos, va a necesitar ciencias básicas, va a necesitar toda una aproximación muy fuerte, y ahí es cuando profesionales como ingenieros en matemática, profesionales versados con dobles programas de ingeniería en sistemas y matemática, estadística. Recientemente la Complutense de Madrid tiene ahora un doctorado en bioestadística, por ejemplo. Entonces, ese tipo de uniones tan específicas son muy ganadoras para el tipo de contexto en el que nos estamos viendo. Y cada uno de estos nos va a permitir dar muchísimos ejemplos de cómo estas disrupciones pueden funcionar. Entonces, lo que yo les quería mostrar es en el caso colombiano y en el caso específico, el ejemplo que humildemente les quería mostrar el día de hoy es cómo uno puede tratar de comenzar a unir esos dos mundos, los mundos de la ingeniería social, la ingeniería en territorio, en los desafíos, en los grandes desafíos que tiene el país y la región Latinoamérica como tal, pero también en las oportunidades. Yo siempre le digo eso a todos mis estudiantes, es el placer que tenemos los ingenieros e ingenieras de estar en Colombia es que siempre tendremos trabajo, porque el ingeniero y la ingeniera es eso, es un solucionador de problemas. Nosotros, el día que no haya problemas, pues nos quedamos sin trabajo. Y por fortuna en nuestro país tenemos todos los problemas de todas las índoles que podamos querer. Entonces, hay problemas para todos los gustos. Y este mapa, que es un mapa de innovación en Colombia, es un mapa que personalmente yo critico mucho porque es un mapa y respeto la dificultad. También tengo ahí un poco los datos, por si los queremos ver más adelante con alguna pregunta. Es muy difícil levantar estos datos, pero no me gusta es porque demuestra en primer plano la fractura social que tiene Colombia con sus territorios y la fractura que tiene Colombia con sus zonas rurales. Entonces, lo que uno ve en el promedio nacional está en 34.52. 34.52 nos ubica alrededor del eje cafetero. A partir del eje cafetero, que es todas estas zonas en amarillo, Cauca, Bichada y Boyacá, uno lo que se da cuenta es que el país es innovador, es competitivo, bajo la métrica de innovación y competitividad en Antioquia y Bogotá. Saliendo de esos dos puntos de competitividad, uno tiene grandes zonas no competitivas como lo son Putumayo, Caquetá y La Guajira. Y no tiene para mí ningún sentido que zonas costeras como lo puede ser el Putumayo, con una gran capacidad del gran río Amazonas, el gran río Putumayo, en el cual tiene unas grandes corrientes hídricas, que tiene fácilmente una salida al Pacífico, y más La Guajira, que tiene todo el mar Atlántico, sean zonas en las que haya baja innovación. Pero a la par que uno ve esto, uno ve cómo en el caso específico de La Guajira, es ahora el boom de las energías está alrededor del departamento de La Guajira. Entonces, grandes multinacionales de energía eólica, fotovoltaica, en este momento se está abriendo una nueva licitación, una nueva participación del portafolio de energías para el país. Eso demuestra que es un territorio con un bajo índice de innovación, pero es que ese bajo índice de innovación es un índice de innovación producto de la forma en que nos hemos organizado como sociedad, pero no es un territorio con bajos recursos naturales, no es un territorio falto de interconectividad, tiene el mar al lado, es decir, es un territorio lleno de oportunidades, y con cada una de las regiones uno puede encontrar que somos ricos en coltán, en la parte de oriental del país, si uno se puede ir al otro lado y en el Chocó somos ricos en metales preciosos, y si uno se va a la otra parte del país uno puede encontrar que en esta parte somos ricos en recursos naturales como el carbón o el gas natural o el petróleo. Es decir, el índice de innovación, y ahí es donde no me gusta la métrica que tiene, es un índice que no tiene en cuenta los posibles paradigmas que se pueden romper a través de inversión en ciencia y tecnología, que son formas de hacer un fitting en el que uno puede encauzar eso. Y ese fitting se puede encauzar cuando uno tiene
instituciones de educación nacional, grupos de investigación o fortalezas en educación. Entonces, aquí he colocado como en donde está la Sociedad Colombiana de Ingeniería Física. La Sociedad Colombiana de Ingeniería Física pues está básicamente en los Andes, está en el Cauca, en el eje cafetero en Pereira de Manizales y en Medellín. Y pues bueno, ahora que estaba yo en Bogotá, pero es una sociedad que está en los Andes colombianos, en la región central, que es donde se comienza a mover básicamente la economía del país. Pero si uno se pone a verlo un poco mejor, el caso de ingeniería física es un caso que puede estar muy cercano a otros programas que son multidisciplinarios y transversales. Entonces, el punto al que yo quería llegar con esta breve introducción a los ejemplos que quiero dar de energías y de aguas, está alrededor precisamente de eso. El territorio tiene unas dificultades, puede tener dificultades en innovación, de interconectividad, puede tener dificultades en competitividad, en comunicaciones, en la forma de dar las herramientas para comenzar a buscar las soluciones. Pero es que acompañada de esa problemática que tienen los territorios, están las grandes fortalezas que pueden tener esos propios territorios. Y uno puede convertir ese que es un problema en una solución. Y a eso me refería yo con la dualidad onda-partícula. Ese que es un problema puede ser una solución. Eso que parecía una onda puede ser un fotón. Eso que nosotros en este momento estamos viendo en el Caribe colombiano como necesidades de problemas de interconectividad o problemas de calidad en la conexión eléctrica, puede ser precisamente la oportunidad de producir hidrógeno verde, hidrógeno gris, hidrógeno azul, en procesos de energía eólica, fotovoltaica, termoeléctrica, piezoeléctrica, piroeléctrica, las formas de recuperación de energía que cada uno quiera para su gusto desarrollar, y aprovechar todo ese sistema de oleoductos obsoletos de petróleo que no queremos tener nunca más y comenzar a utilizar esos oleoductos como tubos de hidrógeno, de transporte de hidrógeno para todo el país. Y Colombia perfectamente pues podría tener ahí, tiene su océano Atlántico, Caribe perfecto, tiene la forma de hacer la electrólisis, de romper el H2O, tener a un lado sus oxígenos y tener al otro lado sus hidrógenos, con su electrólisis tener hidrógeno azul y lanzarlo para Colombia. Y pasar un país de ser dependiente de petróleo y de carbón a ser un país que vendemos hidrógeno. Ese tipo de aproximaciones son las que yo considero personalmente que pueden ser interesantes en este nuevo contexto, porque este nuevo contexto lo que nos está diciendo es tenemos que comenzar a buscar soluciones multidisciplinarias. Este fue nuestro último congreso físico en el 2018 en Bucaramanga y bueno, pues esperemos que en algún momento podamos de nuevo coincidir todos como una forma presencial. Entonces, lo que les quería mostrar acá fue la propuesta por la que el MIT Technology Review consideró que esto podría ser una idea pues digna de mención y pues dio este premio de Visionario del Año. Entonces, lo que nosotros proponíamos es lo siguiente, si lo que nosotros estamos viendo es precisamente que hay una segregación en los problemas, que los problemas pueden ser agrupados en diferentes categorías. Hay unos problemas que tienen un enfoque económico, hay unos problemas que tienen un enfoque de sociedad, hay unos problemas que tienen un enfoque biológico y que afectan la biosfera. Pero como tal, nosotros considerábamos que habían dos problemas que eran fácilmente abordables y que son para nosotros o para la forma de nosotros de entender el país uno de los temas más graves que tenemos. El primero, el de agua limpia y saneamiento. Colombia tiene unos grandes retos, unos enormes retos en la calidad del agua. Primero, por un mal manejo. En ciertas zonas hemos tenido un mal manejo. Al ser un país tan rico hídricamente, se nos quedó en ese imaginario colectivo de que Colombia era un país rico en agua y lo que eso nos provocó, en lugar de protegerla, fue utilizarla de una manera desproporcionada e irresponsable. Tenemos unos problemas de mal manejo de recurso hídrico y pues eso puede estar alrededor de problemas biológicos y bacterianos. Pero más peligroso aún son los problemas es por la minería ilegal. Entonces, los precios tan altos, y aquí es donde comienzan todos estos efectos entrelazados, en los cuales vemos cómo la pandemia
provocó un gran aumento en electrónica portable, un gran aumento en necesidades de procesadores, y esas necesidades de procesadores aumentó las necesidades de materias primas, entre ellas el oro. La pandemia causó pánico en los mercados internacionales económicos, y el problema en los mercados económicos causó que todos los inversionistas se refugiaran en el oro, y por una y otras razones sumadas, el oro llegó a unos precios históricos, y ahí es cuando uno comienza a ver que estos problemas que están segmentados están unidos todos, porque un problema de economía, como es el acaparamiento y la protección de los mercados internacionales en el oro, problemas o nuevas tendencias en consumo en la sociedad, en los cuales hay más portable devices, en los cuales hay más procesadores, es decir, más oro en consumo, pues también causan una presión en la demanda del oro, pues en última nos afectan en la biosfera, porque el agua del país ha sido enormemente afectada por la minería ilegal. La minería ilegal en este momento es uno de los negocios más rentables para los grupos ilegales, armados ilegales, por la gran capacidad de generación de riqueza en unos momentos para ellos muy rápidos, pero la devastación y la contaminación por metales pesados. Hasta el año pasado los informes hablaban de 680 toneladas de mercurio que entraban al país. Entraban 680 toneladas de mercurio legales, no sabemos las ilegales, 680 toneladas, ¿y cuántas salían? No salía ni un gramo. Pues esas grandes cantidades de mercurio y de metales pesados, pues ¿dónde van a terminar? En nuestros ríos. Y hay procesos de bioacumulación. Nosotros hicimos mediciones en Amazonas, hicimos mediciones aquí en La Guajira, en diferentes sitios, y hemos visto cómo hay un aumento en metales pesados. Entonces, nuestra idea era, pues si hay un problema global, un problema a nivel nacional, pues esto ya no es un problema solamente de monitoreo, de censado, ni de bioacumulación y remediación, es un problema en el que cada uno de nosotros, cuando está tomando agua, pues lo que quiere saber es qué calidad tiene esta agua, y lo que nosotros todo el tiempo queremos como ciudadanos técnicos y científicos, que es lo que proponíamos, es hacer estas sondas de bajo costo en los cuales comenzar a medir algunas de esas propiedades de la calidad del agua para nosotros comenzar a entender, a empaparnos, sería el término afortunado para este caso, a empaparnos en la problemática y en las posibles soluciones que podemos tener en el saneamiento del agua. Pero justo precisamente en estos codiseños, porque eso también es un concepto que para mí es muy importante, y es el concepto de que no existe una tecnología salvadora, no existe una tecnología buena en la que tú dices, sí, mira, es que yo quiero, tengo este sensor de agua, y pues este sensor de agua es el sensor, este es el sensor de agua, tú lo vas a meter en tu vaso de agua y es perfecto. No, cada comunidad tiene una necesidad, tiene una idea de cómo es su problema y una idea de cómo es su solución. Y nosotros como ingenieros e ingenieras lo que tenemos que hacer es prestar las manos y la cabeza con lo que sabemos hacer para tratar de llegar a lo que las comunidades quieren, pero no creemos en una solución top-down, sino en una solución bottom-up, una solución que viene en una construcción colectiva, y esa es a la que nosotros le apuntamos con este tipo de tecnologías. Y precisamente en una de las comunidades Ticuna en Amazonas, junto con una colega de Unidad de Salva Ávila, en un proyecto Newton Fund con la Universidad de Bath del Reino Unido, pues comenzamos a darnos cuenta que uno de los grandes retos que íbamos a tener a futuro iba a ser precisamente cómo alimentar estos dispositivos. Porque, a ver, dentro de nuestro imaginario, pues sí, la electrónica portable nos puede dar una medida de si hay metales pesados, de la calidad del agua, vale, pero eso se tiene que alimentar con baterías. En últimas, entonces, nosotros estamos en esa gran paradoja de si llevamos baterías, pueden contaminar más de lo que estamos midiendo que son contaminantes. Y uno se encuentra eso, uno se encuentra en los parques naturales, uno se encuentra eso en las selvas, gran cantidad de baterías desechadas de cualquier manera. En Amazonas no hay un adecuado, bueno, no hay en realidad manipulación de basuras, todo termina en cualquier sitio, la energía de todas las ciudades con diésel, y es un crimen, es una cuestión que no cabe en la cabeza como la Amazonas colombiana. Está quemando gasolina en el centro del pulmón del planeta, y son cuestiones que uno no entiende cuando tenemos otras formas de recuperación de energía. Entonces lo que nosotros pensamos fue precisamente cómo podemos alimentar estas sondas, cómo las podemos alimentar con otros dispositivos. Y previamente nosotros habíamos estado trabajando
en este tipo de soluciones que son los materiales termoeléctricos. Son materiales que hacen una transducción entre la diferencia de temperatura y el voltaje. Es decir, él coge la diferencia de temperatura, afuera hay una temperatura más alta que adentro de un avión, por ejemplo, o en el río Amazonas puede ser que el río sea mucho más frío que el ambiente, y pues esa diferencia de temperatura me va a entregar por un efecto físico llamado efecto Seebeck, me va a entregar unos milivoltios que puedo almacenar en una batería recargable, que puedo utilizar todo el tiempo, y eso me puede alimentar ese tipo de sondas. Pues esa es una primera aproximación, en el cual lo que nosotros estamos haciendo es utilizar una diferencia de temperatura, un recuperador de energía, y a partir de ahí alimentar estas ondas. También estamos trabajando con la colega Alba Vela de Uniandes y un estudiante doctoral con Carlos Pérez. Estamos trabajando también con materiales piezoeléctricos flexibles. Entonces, es otra forma en la cual uno puede recuperar, pero en este caso es a partir de otro principio físico, que son las deformaciones, a través de deformaciones de materiales embebidos, nanopartículas embebidas en sustratos poliméricos. Son nanopartículas de óxido de zinc, que obtenemos por un proceso físico que se llama Pulsed Laser Ablation Liquid, y entonces ahí lo que nosotros tenemos son nanopartículas muy específicas de tamaño y de concentración embebidas en polímeros flexibles, y eso nos permite recuperar energía al andar, recuperar energía al mover el agua, recuperar energía de cualquier tipo de movimiento, y eso es energía eléctrica. Pero aquí el punto no es específicamente qué tipo de tecnología que uno puede usar. El punto es la idea. La idea es, ¿qué tal si a un problema tan específico como es, primero, un problema de agua, problema de monitorear la calidad del agua que consumimos, segundo, un problema de no conexión, una falta de interconexión a nivel nacional en el cual no todas las comunidades tienen electricidad hasta su sitio y la gente tiene que alimentarse con baterías? ¿Cómo esos dos problemas se pueden unir a través de una única solución, que es un primer paso para poder nosotros buscar otras posibles soluciones? Entonces, claro, uno ya puede comenzar acá a pensar y es, vale, pues yo ya tengo mi sonda, yo ya sé que mi sonda se puede recuperar a través de la temperatura, se puede recuperar a través del movimiento, se puede alimentar también a través de una celda fotovoltaica, pero ¿qué tal si, por ejemplo, mi sonda se puede alimentar de energía a través de procesos bacterianos? ¿Qué tal si en la descomposición de la gran biomasa que tienen las selvas colombianas, por ejemplo, nosotros podemos hacer bioreactores para alimentar este tipo de baterías reciclables? Entonces, ese tipo de necesidad de crear, necesidad de buscar ideas disruptivas es a la que yo considero que es el aporte que puede hacer. Porque es que, y con esta frase termino para que por favor nos escribamos, hagamos sus preguntas, en la cual la investigación per se no tiene sentido. La investigación per se, en el cual uno tiene una pregunta muy personal y se profundiza en esa pregunta, es un privilegio que en cierta medida considero personalmente los ingenieros no nos podemos dar ese lujo. La investigación debe ser, es una semilla para la innovación del mañana. La innovación de hoy no proviene de la nada. La innovación proviene de un trabajo previo en investigación. Esa investigación puede provenir de ciencias básicas, lo más seguro. Esa investigación puede provenir de la ingeniería, de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de cualquier, del conocimiento ancestral de las comunidades. Pero esa investigación que llega hasta nosotros, hasta nuestros días, necesariamente se tiene que transformar en una innovación para problemas actuales. Y tiene que ser una innovación útil, pertinente, escalable, eficiente y que sea fácilmente transferible, multiplicadora entre todos. Entonces, básicamente les quería comentar eso y bueno, pues me gustaría escuchar y hablar con ustedes un poco más. Bueno, profe, muchísimas gracias por su charla, súper interesante, la verdad, la temática que estaba tratando. Y bueno, por parte del público, les recordamos que pueden escribir sus preguntas a través del chat. Ya por acá tenemos varios comentarios y varias preguntas. El primero es de parte de Sebastián Amaya. Le dice, me gustó mucho todo lo que has comentado. Me gustaría saber si dentro de tu ámbito de investigación hay materiales relacionados con energías renovables. Había escuchado algo acerca del GAAS, el galio arsénico, y también saber cómo ves los avances científicos y técnicos relacionados con energías renovables en los próximos años en Colombia. Sí, Sebastián, muy pertinente tu pregunta. Entonces, mira,
para hablar un poco de algo más técnico, yo les tenía acá separado un par de slides en el cual vamos a hablar específicamente de, por ejemplo, estos que eran los termoeléctricos. Entonces, este nos sirve para hablar de cualquier tipo de aplicación, bien sea termoeléctrico, fotoeléctrico, piezoeléctrico, piroeléctrico, lo que sea. La naturaleza, bueno, vamos a poner como un cuadro en el que nos vamos a mover, para que todos nos entendamos. Entonces, vamos a movernos todos dentro de la segunda ley de la termodinámica, en la cual la energía y la materia no se van a destruir, sino que se van a transformar, ¿cierto? Hay una relación en la que yo tengo materia y que ya la puedo convertir en energía y viceversa. Es decir, una de las grandes fortalezas que tenemos es que sabemos que no se va a perder nada. Si ustedes han tomado algún curso de termodinámica, uno se da cuenta que la máquina de Carnot ideal es una máquina en la que el 100% de energía de entrada es la energía que me produce trabajo. Es una máquina que no tiene pérdida alguna, es una máquina que no tiene disipación. Por eso es una máquina ideal, no existe. Siempre vamos a tener ¿qué? Disipaciones eléctricas, disipaciones térmicas, pérdidas de movimiento, de momentum, entonces eso me va a dar una disipación térmica. Bueno, ahí vamos a tener una cantidad de cosas interesantes que hablar. Pero si nosotros vemos con calma el ámbito que tenemos para solucionar problemas, uno se encuentra que uno puede dividir los materiales en tres grandes familias. Los puede dividir en familias de metales, en familias de aislantes y en familias de semiconductores. Y ahí, a lo que te refieres, Sebastián, por ejemplo, en el caso del arsenuro de galio o el arsenuro de indio o el arsenuro o el nitruro de galio y bueno, todas las familias de los grupos 2, 4 y 6 y 3 y 5, lo que uno puede entender ahí es que hay una gran cantidad de nanocompuestos o de compuestos, es decir, no son soluciones en las cuales yo diga este material es el mejor material para una celda fotovoltaica. Pues sí, inicialmente cuando se comenzó a trabajar fuertemente en los materiales fotoeléctricos y celdas fotoeléctricas y paneles solares, se utilizaba el silicio. Entonces se utilizaba el silicio amorfo, después se utilizaba el silicio cristalino, que lo único que estamos haciendo ahí es utilizar un semiconductor cuando es amorfo tiene una conductividad eléctrica muy baja. Entonces la conductividad eléctrica del material va a ser muy baja. Y cuando está como material cristalino, pues es una mayor cantidad de portadores, entonces tiene una conducción eléctrica más alta. Pero es el mismo material, sino que está ordenado cristalográficamente diferente. Y ahora, actualmente, las celdas solares más eficientes son las perovskitas, ya están del orden de lo que podía ser antes un silicio que estaba en torno al 20%. Ahora las celdas perovskitas básicamente calogenuros, que son cobre, selenuros de cobre, diselenuros de sulfuro con cobre, son materiales que tienen cobre indio sulfuro también, que tienen un índice de eficiencia del 55-60%. Es decir, ahí estamos hablando que tenemos todo un mundo que se llama la ciencia de materiales y la ingeniería de materiales, en el cual somos capaces de comenzar a, primero, modificamos el material. Decimos, yo tengo un material solo y lo voy a modificar, lo voy a convertir en cristalino, es decir, lo voy a organizar, lo voy a dejar desordenado, lo voy a liar con otro material, lo voy a combinar, va a hacer un compuesto. Entonces, si son metales, pues hago una aleación. Si son semiconductores, hago un compuesto. Y lo que yo puedo hacer ahí es comenzar a juntar las mejores propiedades de uno y las mejores propiedades de otro, siempre gobernado por el principio físico al que nosotros queremos llegar. Y ese es el juego en el que a nosotros, los que nos encanta la ciencia de materiales, todo el tiempo estamos haciendo. Es una investigación en el que uno todo el tiempo está pensando, vale, yo quiero tener en mi material termoeléctrico un material que sea muy bueno eléctricamente y muy malo térmicamente. Pero los dos están juntos. Es un material que no es dual. Él es eléctricamente bueno, térmicamente malo. Térmicamente bueno, eléctricamente malo. Pero yo quiero romper eso. Yo quiero tener siempre una dualidad. Y el comenzar a romper ese tipo de dualidades es a lo que nos dedicamos. Y a eso nos ha llevado a cuestiones tan brutales como tener, por ejemplo, magnetómetros tan pequeños como celulares. Yo los invito a que se descarguen una app que es gratuita en la Play Store, que se llama Science Journal. Science Journal es una app gratuita
que te permite acceder a todos los sensores que tienes dentro del celular. Entonces, todos los celulares prácticamente traen sensores de luz, una celda fotolumínica, una fotocelda, tienes un magnetómetro, tienes un giroscopio, un MEMS, para que nos entendamos, tienes un sensor un acelerómetro, tienes acceso al audio, al micrófono, y esa aplicación te permite, por ejemplo, sensar cuántas luces hay en intensidad en tu casa. Esa te puede ayudar a hacer una medición de campo magnético a través del celular, y de esa manera nuestro móvil se convierte en un instrumento científico de detectar ciertas capacidades y ciertas propiedades que estamos buscando en los materiales. Entonces, a la pregunta que tú haces con respecto a ese tipo de materiales, eso todo el tiempo está cambiando. Y aquí también voy a mencionar muchas cosas. Voy a mencionar, por ejemplo, aproximaciones en Machine Learning. Actualmente, por ejemplo, estamos trabajando con un colega de la Universidad de los Andes, con el profesor Luis Felipe Giraldo y otros estudiantes. Estamos trabajando en utilizar Machine Learning para hacer, por ejemplo, y aquí resalto otra interdisciplinaridad y multidisciplinaridad. El estudiante es un estudiante de matemáticas, un matemático que está haciendo la maestría en ingeniería electrónica. Y con él estamos trabajando en cómo algo que se llama actualmente Informatic Materials, en el que nosotros somos capaces de hacer un proceso de aprendizaje supervisado para que los algoritmos detecten en la difracción de rayos X qué tan alejado estamos de un pico específico teórico. Entonces yo hago mi material y típicamente lo que me toca es abrir mi difractograma, que es como la huella dactilar del material, y como si fuera un investigador, mira, ¿es usted o no es usted? Ah, es usted, pero combinado con otro. Es usted combinado con otro en trata proporción. Es usted combinado con otro, pero me está dando, no el frente, sino que me está dando su cara lateral, me está dando su cara frontal, me está dando su cara inferior. Y esa investigación uno la hace a mano. Pero ¿qué tal si en cierto tiempo ya eso no lo tengamos que hacer nosotros, sino que lo puede hacer fácilmente un algoritmo? Entonces, como ustedes se dan cuenta, todo esto es una discusión súper interesante en la que todos tienen algo que aportar, en la que, por ejemplo, yo les estoy mostrando aproximación desde los materiales, pero algunos de ustedes me levantan la mano y me dicen, venga, Jaime, pero una pregunta. Aquí también faltan los semiconductores orgánicos. Pensemos en utilizar, por ejemplo, semiconductores orgánicos para las celdas termoeléctricas. Pensemos en semiconductores orgánicos para utilizarlos como paneles solares. Claro, o sea, esas ideas disruptivas son las que necesitamos, porque los grandes retos que tenemos actualmente son colosales. Son retos de alimentar a más de 10.000 millones de personas próximamente. Son retos de tener el aumento en 0.5 grados para el próximo año y evitar romper lo que ya está casi roto en la armonía de las corrientes interoceánicas. Es tratar de garantizar calidad en agua y aire en las grandes metrópolis. Tenemos unos retos tan enormes que lo que necesitamos es pensar disruptivamente. Esa es como la invitación que le hago. No sé, Sebastián, si tienes otro comentario, no te respondí lo que querías, qué opiniones tienes o qué otras preguntas hay. Sí, profe, gracias por su respuesta. Aquí Sebastián estaba complementando un poco con otro comentario, que justamente él es ingeniero físico y cree que esa interacción física-ingeniería es indispensable en este tiempo, que por eso es importante estos espacios de interacción. También que se dedica al ámbito de hidrógenos, materiales aplicados a las energías renovables. Creo que en el tema de energías renovables Barranquilla puede ser una potencia. Él próximamente va a dar una charla con este tema parecido por este espacio de los Thursday Science Seminars, y los invita a todos, y usted también, profesor Jaime. Creo que sí. Y por acá tenemos otro comentario, otro profesor, el profesor Evaldo, dice que las iniciativas deben ser también apoyadas por parte del gobierno, que no hay que olvidar el factor económico. Sí, es una muy buena pregunta. Voy a referirme a esa con un ejemplo que tengo por acá. Muchas veces, este ejemplo, espero hacerlo muy corto, no quiero alargarme en el ejemplo y quiero ocultar esta barra. A ver, para que se pueda ver lo que está detrás. Vale, entonces, el factor económico es supremamente interesante
desde el punto de vista de que como investigadores siempre necesitamos dinero para poder costear nuestras investigaciones. Pero personalmente también considero que dependiendo del enfoque en que hagamos las solicitudes de dinero, puede que nos sea más fácil la financiación o no. Este ejemplo lo pongo desde la mirada de los materiales termoeléctricos. Voy a ir muy rápido a esta parte histórica. Los materiales termoeléctricos básicamente empezaron en los años 50 con los teluros, el teluro de bismuto, el teluro de antimonio, con el teluro de plomo y con el silicio germano. Estos materiales se organizaban en estas tres familias precisamente por sus características, ¿no? Entonces eran materiales cúbicos, materiales más tetragonales y materiales trigonales, en los cuales eran para bajas, medias y altas temperaturas. El auge de los materiales termoeléctricos se debió básicamente por la carrera espacial. Entonces, pues, hubo una gran cantidad de investigación y como lo menciona el profesor, pues, cuando hay una gran cantidad, un auge en investigaciones porque está entrando dinero. Básicamente NASA, si uno va y hace la revisión, las últimas 7 misiones de NASA, incluyendo ahora los rovers que están en Marte, pues funcionan con generadores termoeléctricos. Tiene todo el sentido. No vamos a colocar un panel solar cuando hay una gran cantidad de partículas de polvo en suspensión, que ¿quién va a ir a limpiar el polvo? Pues no tenemos cómo limpiar el polvo. Entonces, ahí los paneles solares, así sean más eficientes que las celdas termoeléctricas, pues no son pertinentes. Eso también es una cuestión interesante en el cual no todas las soluciones sirven, siempre tienen un enfoque local. Pero lo que vamos es en cuanto a la financiación. Después de los 60, en los cuales NASA ya hizo lo que necesitaba, llegó a sus misiones, incluso NASA cerró todos los procesos de investigación en termoeléctricos y nos hablaba el profesor Florian, que es el encargado de NASA en un congreso hace un par de años en Grenoble, nos hablaba precisamente de cómo NASA tuvo que volver a aprender casi desde cero cómo hacer sus propios materiales termoeléctricos porque ellos habían cerrado todo eso. Y fue un error que retrasó también en parte las misiones de los rovers en Marte. Durante los 60 a los 90, básicamente lo que hubo fue ingeniería y desarrollo. En esta parte no hay dinero. En esta parte, la ingeniería y el desarrollo se caracterizan por optimizar, escalar y producir. Entonces, la ingeniería de desarrollo aquí lo que puede hacer es, el material ya está hecho, los nanocompuestos ya están hechos de estos materiales y aquí lo que se puede mejorar es las corrientes parásitas, las interconexiones, los tipos de soldadura, se puede mejorar un poco las geometrías, pero para de contar, en ingeniería de desarrollo fueron 30 años en los que no hubo dinero para materiales termoeléctricos. Pero en 1992-93, la profesora Mildred Dresselhaus y otros colaboradores propusieron algo teórico, esto viene desde algo teórico, y es la aproximación nano, en el cual se dice, mire, es que si nosotros miramos esto desde la nanoescala, se puede romper esa eficiencia que estaba alrededor del 10%, por decir algún número, y esa eficiencia pues se puede llegar a mucho más si somos capaces de desligar la conductividad térmica fonónica de los semiconductores y mejoramos la conducción eléctrica y lo que se llama el power factor o el factor de trabajo de los materiales. Y ahí pues hubo un boom en publicaciones y ese boom en publicaciones pues obviamente está sometido a que hay de nueva investigación y de nuevo dinero. Y esto se relaciona un poco con lo que les mostraba al inicio de nuestra conversación de hoy, con las gráficas de Gartner. Es comenzar a subir. Cuando uno coge las tecnologías en la ola, en el aumento de la ola, entre 2 y 5 años, en las tecnologías no maduras, es cuando uno puede tener todo el dinero que quiera para hacer su investigación. Pero si uno coge las tecnologías en el pico, en la cúspide, en todo el pico de disilución, pues aquí va a ser muy difícil la financiación. ¿Por qué? Porque son tecnologías que ya tienen muy poco que aportar. Y uno comienza a ver cómo toda la investigación, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros hicimos 2 breakthroughs dentro de esta comunidad. Hicimos un breakthrough primero alrededor de proponer nanomeshes a través de silicio germanio por pulverización catódica y otra aproximación que fue hacer materiales récord, que todavía pues siguen siendo récord, flexibles de materiales termoeléctricos de selenuro, de cobre y de plata. Pero ahí es porque hay dinero de nuevo. Entonces, por ejemplo, esta comunidad hasta el 18 estaba aún en auge, pero en ese momento está volviendo a caer en una desilusión. Y es lo que nosotros permanentemente vemos. Permanentemente vemos como, por ejemplo, los óxidos
transparentes tienen un auge, se utilizan para todas las pantallas, OLED y todos los trabajos, después vuelve y cae su uso, el silicio tiene sus picos de ida y vuelta, el arsenuro de galio, el aluminio de indio, pues permanentemente están también en esas fluctuaciones, y es según cómo la sociedad va asimilando los pros y contras de esas tecnologías. Hay grandes ejemplos de eso. Un ejemplo es la integración tecnológica. Uno puede tener grandes éxitos en materiales como lo puede estar teniendo el grafeno, pero hay mucha gente que es crítica de los grafenos porque dicen, vale, ¿qué vamos a hacer cuando tengamos transistores de grafeno? ¿Qué vamos a hacer cuando tengamos MOSFETs basados en óxidos de grafeno o en 2Ds de grafeno? ¿Qué vamos a hacer para hacer la incorporación a tecnologías basadas en silicio? Eso va a ser bárbaro. Quizás hemos tirado años de investigación, quizás hemos tirado muchísimo dinero de financiación en llegar a un alto desarrollo de la tecnología del grafeno y todavía no tenemos a la tecnología del silicio preparada para absorber esas tecnologías. Y sería muy brutal nosotros tener grandes avances en MOSFETs, en semiconductores de óxidos de grafeno que no podamos utilizar en nuestras computadoras porque nuestras computadoras están basadas todavía en tecnologías de silicio. Entonces, ese tipo de cosas en las cuales uno tiene que ver no solamente una parte del problema, sino como que todo el espectro, tanto de mi investigación en contexto con la comunidad de investigación y a la par mi investigación en contexto con el nicho al que mi investigación responde y quién puede tomar esa investigación como algo de aplicación. Es un reto colosal porque pues, lo que pasó, por ejemplo, con el COVID echó para atrás muchísima investigación que se estaba haciendo en áreas no COVID y uno comienza a ver cómo todo el tiempo ahora las convocatorias son convocatoria tal con énfasis en COVID. Y entonces, en cierta manera, también lo obligan a uno a comenzar a recomponer y readaptar su enfoque a tratar de cubrir esos aspectos. Pero es un arma de doble filo porque pues todo ese foco energético y monetario y temporal que se le da a COVID, por ejemplo, pues desatiende aspectos muy delicados de otras líneas que no son atendidas. Entonces, muy pertinente esa pregunta y gracias por hacerla, profesor, pero sí, considero que esos ciclos de Gartner son muy importantes, unos tenerlos en el radar de cara a saber cómo puede venir el funding para nuestros proyectos. Entonces, por acá tenemos otra pregunta. Dice el profesor Alonso, excelente. ¿Qué tan viables son las baterías elaboradas con aloe vera? En el caso de las baterías son todo un reto. Son todo un reto porque uno puede coger una batería y seccionarla en 4 grandes partes, ¿no? El ánodo, el cátodo, el electrolito y el separador. Esas 4 partes de la batería son 4 mundos en sí. Y entonces, aquí hay, de nuevo, como todo en la vida, cuestiones políticas, económicas, ingenieriles y de ciencias básicas. Tratemos de tocar algunas ahí en esta conversación, en este collage de ideas. Y es, desde el punto de vista, empecémoslo por ingeniería. Lo que uno quiere tener de una batería es que sea una batería que tenga una alta ciclabilidad, es decir, que me dure mucho tiempo, que tenga una gran carga, es decir, un voltaje de salida amplio, con una buena corriente de salida, es decir, una potencia que sea buena para los dispositivos de bajo consumo. Ahora ya las quiero flexibles también. Yo también quiero que mis baterías sean flexibles o con formas muy específicas. También las quiero de bajo peso y que no se calienten demasiado, porque también tenemos grandes problemas de disipación térmica que me pueden hacer no seguras las baterías. Y todos recordamos los celulares Samsung explotando por todos los aviones todo el tiempo. Entonces, esos son los retos que la ingeniería le pone a las baterías y la ingeniería los pone desde el punto de vista de lo que hace la sociedad. Las ciencias básicas, la química o la física, pueden dar soluciones desde el punto de vista de materiales en el que dicen, no, mira, no hay ningún problema, mira, están el litio, el aluminio, el sodio, 7, 8 familias de materiales que me pueden dar soluciones a eso.
vamos a investigar y cada uno puede hacer soporte. Mire, los iones de litio aquí viajan de una manera ordenada y esa manera ordenada de viajar me evita las dendritas, que ya sabemos que es lo que provocaba esos incendios en las baterías de los celulares Samsung, que era un crecimiento, un depósito de litio a través de los ánodos o los cátodos y que hacía un cortocircuito dentro de la batería y eso es lo que provocaba la explosión. Entonces, vale, yo lo que quiero es que se mueva, haya una migración de iones de litio y que sea una migración homogénea para que me evite la formación de esas dendritas. Debe ser otro, no, mire, pero es que hay un problema con el litio, ahora desde el punto de vista de la sociedad. El problema del litio es que no hay. El problema del litio es que está en Bolivia en su gran mayoría. El problema del litio es que entonces esto ya responde a unas cuestiones sociales muy particulares en las cuales hay que ir a las salinas bolivianas muy cercanas a las parte fronteriza con el norte de Chile, que históricamente han tenido tantos conflictos. Entonces hay que hacer un proceso de tomar estas sales de litio, eso tiene unos problemas con las comunidades, tiene unos altos costos y la gran presión, así como lo hablábamos antes con el oro, ahora la gran presión que se está haciendo desde el punto de vista de baterías, viene por parte de los vehículos, los automóviles. Entonces, todo el mundo todo el tiempo nos están prometiendo que los automóviles híbridos están aquí, que también hay mucho que hablar acerca de eso, porque pues personalmente yo considero que los híbridos, en realidad más que automóviles eléctricos, los híbridos son un carro diésel con un motor eléctrico que se usa de vez en cuando y no al revés como debería ser, que es un carro eléctrico con un motor diésel para usarse en casos de emergencia. Pero bueno, volvamos a nuestro lío de las baterías. En nuestro lío de las baterías, entonces ahí ya tenemos cómo hay muchas patas del mismo problema. Hay unas patas de unas necesidades muy puntuales y estrictas de las características que tiene que tener la batería. Hay otra pata que me habla de las capacidades a las que pueden llegar los materiales hasta un límite, y hay otra pata en el que nos dicen, sí, esos materiales que a ti te parecen muy bien, son materiales que no son fáciles de conseguir, son materiales que pueden ser costosos, pueden ser tóxicos, pueden ser tierras raras, pueden ser geopolíticamente difíciles de conseguir, no hay soberanía para tener ese tipo de baterías y eso va a poner un problema. Entonces, ahí es cuando la pregunta que hace el profesor es pertinente. Baterías orgánicas sería lo mejor y en todo lo mejor sería que fuera orgánico. El caso de los termoeléctricos es ese mejor ejemplo. Aquí, por ejemplo, en Europa, durante toda nuestra investigación nunca pudimos utilizar el teluro de plomo, que es muchísimo mejor que lo que uno puede tener con estos materiales calcogenuros, pero por normativa europea no se puede utilizar plomo en nada. No se puede, o sea, tú puedes hacer la investigación que quieras en plomo, pero estás perdiendo tu tiempo porque ninguna empresa ni nadie va a utilizar eso porque el plomo no se puede utilizar. Eso mismo puede pasar con las baterías. Personalmente soy muy crítico a que se siga promoviendo tanta investigación en litio, porque si bien es el mejor ánodo, el mejor cátodo, y ha mostrado unas eficiencias enormes y nos ha llevado hasta acá, nos ha traído hasta acá las baterías de iones de litio, eso está poniendo unos serios problemas, está colocando una alta presión sobre sociedades como la boliviana, sociedades en las cuales sienten toda la presión de consumo de sus minerales y eso es muy complicado desde el punto de vista político, económico y social. El problema que tiene las baterías orgánicas actualmente sigue siendo su eficiencia, sigue siendo la ciclabilidad y sigue siendo la disipación térmica, pero ese es el reto. El reto es ese, el reto es que si logramos nosotros tener biomateriales con aplicaciones en baterías, pues nos vamos a quitar de encima una cantidad de problemas y por fortuna, pues como son materiales orgánicos, pues la conductividad térmica es súper baja y entonces pues no vamos a tener cuestiones de seguridad pues o problemas de las dendritas como las del litio. Entonces es un juego que tiene muchas aristas, creo yo, y en el cual no todo está dicho. Gracias por su completa respuesta, profe. Por acá tenemos otra contribución de parte del profesor Ismael Cohen. Nos dice lo siguiente: el marco político propio de ciertas regiones de Colombia puede configurarse en obstáculo para el desarrollo tecnológico y el desarrollo de soluciones propuestas. Yo creo que sí, y más que un obstáculo es que nos invita a buscar unas soluciones muy, como se dice, fuera de caja, ¿no?
no sé, se me ocurre en este momento lo que pasa en Bichada con el coltán. Entonces, uno ve lo que pasa en África con las minas de coltán y uno se preocupa de darnos cuenta que tenemos coltán en Colombia, porque siendo un mineral tan valioso económicamente hablando, pues es fácilmente apetecible para que haya procesos de minería ilegal como lo hay con el oro, por ejemplo. Entonces, el problema ahí es la fragilidad institucional, pero también el problema ahí, en cierta manera, es la capacidad que tenemos los investigadores y profesores de comunicarnos y de divulgar con la sociedad. Yo considero que si rompemos esa distancia que siempre está ahí, que siempre hemos sabido que está ahí, pero que algunas veces lo logramos, pero la mayoría de veces considero que no, de hacer una apropiada divulgación científica, los retos en el territorio, que es por donde entiendo que va la pregunta, pueden ser menores. El caso de Amazonas, por ejemplo. En Amazonas, la Nacional pues tiene su sede y hay grandes retos de comunicación. La comunicación tiene que ser satelital, el internet me refiero, la electricidad tiene unos grandes falencias, es diésel, bueno, como sea. Pero la necesidad yo no creo que sea, imaginemos que Colombia logra, yo qué sé, algo bien loco. Tenemos fusión nuclear y tenemos electricidad en todo el país está interconectado y tenemos fusión nuclear para todo el país, energía limpia de sobra para todos. Pues no considero que esa sea la solución, porque es lo mismo que pasa con el internet o con la capacidad de acceso a la información. Si esa información no se transforma en contenidos y si esa soberanía energética no se transforma en una apropiación del conocimiento, pues por más recursos que tengamos en el país e inversión específica, considero que muy difícilmente vamos a llegar a romper al siguiente nivel que lo que queremos, que es ser una sociedad basada en conocimiento y no basada en recursos naturales. Por supuesto, Colombia tiene unos grandes retos de seguridad, unos grandes retos desde el punto de vista de financiación, eso por supuesto, de financiación, de que las empresas vean cómo, y ya los datos están. Planeación Nacional hace poco sacaba unos reportes y también los tiene Colfuturo abiertos. Colfuturo tiene esos datos abiertos para el que los quiera, en el que se demostraba el retorno que había por cada peso invertido en investigación o por cada peso invertido, en el caso de Colfuturo, en un estudiante doctoral o de maestría, el retorno era superior a los 2 o 3 pesos, no recuerdo bien la cifra, pero era muy superior a lo que se invertía. Entonces, y en la región tenemos ejemplos de eso. Sao Paulo es un muy buen ejemplo del éxito que es el retorno en investigación. El caso de las investigaciones que puedan estar haciendo ahora en otras partes de la región, Argentina, Chile, que están como al nivel de lo que puede estar haciendo Colombia, muestran eso. Entonces, yo considero que sí, efectivamente hay unos grandes retos, pero esos retos nos pueden dar posibilidad de buscar, por ejemplo, alianzas. Es muy común uno ver, por ejemplo, yo qué sé, sociedades con otra forma de aproximarse a la vida, como pueden ser la norteamericana o los europeos, en los cuales cada grupo de investigación tiene, por ejemplo, sus equipos, cada grupo tiene todo lo necesario para trabajar. Eso da cierta independencia, eso da cierta autonomía en la investigación, pero también eso da, en cierta manera, considero yo, mi opinión personal, eso también da, de cierta manera, un aislamiento intelectual. Y considero que lo que promueve precisamente las carencias técnicas en el país es que promueve una interdisciplinaridad, multidisciplinaridad, al tenernos que conocer, tenernos que ayudar y colaborar en las investigaciones. Entonces, yo creo que es un juego, volvemos a lo mismo de la dualidad que he tenido toda la charla, una dualidad en la cual pues es tratar de buscar ese problema y convertirlo en una solución a través de una disrupción que nos favorezca. Pero sí, necesariamente eso ya, y Colombia está muy tarde en esto. La ODEC ya desde un inicio, cuando Colombia ingresó, estaba la advertencia de las necesidades de inversión en ciencia, tecnología e innovación. Yo personalmente considero que la innovación no debe depender
del ministerio, por ejemplo. Considero que el ministerio solamente debería encargarse de la investigación de ciencia y tecnología, y la innovación es un componente transversal a todos los ministerios. Pero bueno, eso son ya cuestiones burocráticas que no dependen de nosotros, pero sí considero que Colombia, con lo que tenemos, podemos hacer muchísimas cosas y lo estamos haciendo. O sea, yo considero que lo que hacemos en Colombia es de primerísimo nivel, que los investigadores que tenemos en Colombia son de primerísimo nivel, y que uno ve los datos y las cifras, y aquí se están haciendo cosas que están a la par de lo que se hace por fuera, e incluso con menos financiación. Entonces, yo creo que vamos bien con respecto a eso. Otra vez, Ismael, para complementar un poco, tiene una inquietud que si podría comentar su identificación de las líneas de investigación de matemáticas puras que más interactúan con la investigación que usted desarrolla. En nuestro caso, bueno, por ejemplo, estamos trabajando con matemáticas bayesianas, porque, por ejemplo, estamos haciendo un trabajo con una investigadora doctoral de la UFRJ, la Universidad Federal de Río de Janeiro, en el que yo soy su co-supervisor. Con ella hemos estado trabajando en matemáticas bayesianas alrededor de cópulas para utilizar datos precisamente de generadores, aerogeneradores, generadores eléctricos, y tratar de hacer un comportamiento bayesiano de las corrientes de movimiento de masa, pues de viento, en datos reales de Río de Janeiro. En el caso de lo que estamos haciendo ahora en Informatic Materials, lo que estamos haciendo es una disimilitud, que no sé si todos están familiarizados con el concepto, pero entonces aquí la idea es la siguiente. La idea es, los que trabajamos en ciencias de materiales, hacemos la difracción de rayos X tratando de encontrar, pues bueno, busquemos aquí un difractograma. Entonces, lo que tratamos de hacer es una difracción de rayos X para, a ver, ¿dónde está? Mira, entonces, lo que nosotros hacemos en ciencias de materiales, bueno, es que tenía muchas cosas que compartirles, entonces voy a buscar acá uno que tenga uno teórico. A ver. Aquí está. Entonces, los puntos, los rombos, los triángulos o los cuadrados, pues son las fichas teóricas de los difractogramas. Estos difractogramas, por ejemplo, yo los tomé en un sincrotrón, en el sincrotrón de Campinas, en Brasil, en Sao Paulo. Entonces, aquí lo que nosotros estamos haciendo es tratar de identificar los materiales que nosotros habíamos depositado por una técnica que desarrollamos física, que se llama Pulsed Hybrid Reactive Magnetron Sputtering, y lo que nosotros hacemos es tratar con los rayos X de identificar qué fases están presentes, y las fases también nos dicen tanto la orientación cristalográfica como las características de los cristales, y también nos habla acerca de la composición de los materiales que tenemos en ese compuesto. Pues lo que uno hace tradicionalmente es tratar de hacer un match entre los materiales que uno ha depositado y que ha caracterizado con los rayos X, y tratar de hacer el match con las fichas teóricas que se han indexado previamente. Eso se hace pues, de una manera un poco intuitiva. Lo que nosotros estamos haciendo ahora con el ejercicio Informatic Materials de Machine Learning es utilizar las disimilitudes, en el cual no es una distancia, porque las distancias pues dentro de los espacios matemáticos tienen unas características y tienen unas características que hay que cumplir, y nuestros datos no cumplen todas las características, no cumple la característica de la que sean conmutativas las operaciones de distancia. Entonces, por eso es una disimilitud. Y estamos utilizando esas disimilitudes para que a través de nuestra propuesta de algoritmo podamos hacer una identificación en tiempo real, en el cual las personas pues, van a subir su difractograma a la plataforma, y la plataforma le va a decir, mire, usted tiene una indexación del 70% de este material, un 80% de este material, y el material incluso después le pueda calcular a usted el tamaño del cristal, el estrés, la tensión, decirle estadísticamente qué compuesto tiene, y pues básicamente es lo que estamos haciendo ahora. Esto a mí me parece interesante porque
a la par de que se soluciona un problema muy puntual y técnico, muy repetitivo de estar mirando los rayos X, el trabajo multidisciplinario, por ejemplo, que estamos haciendo con las disimilitudes, nos han llevado a otras ideas. Y es, por ejemplo, comenzar a pensar, si utilizamos las disimilitudes para el procesamiento digital de imágenes, por ejemplo, de imágenes de microscopía de fuerza atómica o de microscopía de fuerza por efecto Kelvin, de Kelvin Probe Microscopy, o por imágenes de SEM, cómo esas visualizaciones de imágenes nos pueden también ayudar a hacer una identificación correlacionándolas con los valores de rayos X, que experimentalmente eso no se puede hacer. Experimentalmente uno no puede tomar los diferenciales de rayos X y al tiempo hacer microscopía electrónica de barrido, pero uno siempre hace ese análisis de cómo es la estructura y cómo es la forma, cómo es la topografía del material. Entonces, eso nos ha abierto varias líneas de pensamiento con respecto a los usos que podemos utilizar a estas disimilitudes que hemos estado trabajando con aplicaciones en materiales, en Informative Materials, que es pues, una línea que actualmente está en boga, que es muy interesante también, permítame, ahí me extiendo un poquito más, y es con respecto a la aproximación del método científico. En cierta manera, el método científico siempre lo lleva a uno a través de una hipótesis, una experimentación y unas conclusiones que alimentan de nuevo esas hipótesis. Pero es interesante cómo uno puede comenzar aquellos experimentos mentales que hacían, por ejemplo, Einstein y todos ellos. Uno cómo puede comenzar a pensar en, voy a hacer mi experimento basado en cuál es la métrica que me dice mi algoritmo en que este experimento es el más exitoso entre los experimentos que puede hacer. Para países como Colombia, en el cual tenemos los recursos tan limitados, pues es interesante ser eficientes en hacer los mejores experimentos basados en métricas de Machine Learning, por ejemplo, y no en esas intuiciones o en otras formas de hacer la experimentación. Entonces, me parece que eso también es una ganancia que podemos tener los físicos experimentales, el comenzar a utilizar esas herramientas estadísticas predictivas o bayesianas como las que estamos utilizando ahora. Gracias, profe. Y la última pregunta de parte del público, más bien una petición que nos hace Claudia Herrera, dice que si podría, por favor, dar unas palabras para animar a los estudiantes a involucrarse desde ya en este campo tan fascinante. Muchas gracias. Sí, no, yo creo que las palabras más que palabras son imágenes, y es que ahora que terminen, se tomen un café o lo que tomen, un té o una cerveza, lo que quieran, y miren por la ventana. Y uno se da cuenta de las grandes necesidades y las grandes oportunidades que tenemos. Yo creo que uno de los retos, y al menos lo digo como profesor, que cuando tenemos las clases así no presenciales, uno de los grandes retos es que la virtualidad, la semipresencialidad o la pandemia, como lo queramos ver, nos individualiza. Y nos individualiza en nuestra casa. El concepto, que es lo que mencionaba al inicio de la presentación, el concepto de casa es un concepto que desde la arquitectura es bien interesante, y es que la casa es el sitio de seguridad, es el sitio de protección, es el sitio de confort que cada uno de nosotros tiene. Pero nos individualiza como individuos, nos individualiza en subsecciones de sociedad. Pero gracias a estas herramientas de comunicación, en cierta manera, nuestra casa se vuelve la casa de todos. Y eso es un concepto bien interesante si uno lo aborda en qué es nuestro país. Es una gran casa. Bueno, Gabriel García Márquez le quería colocar hace 100 años de soledad, le quería colocar la casa, que Macondo era la casa. Yo considero eso, yo considero que en esta gran casa, que es nuestra región latinoamericana y nuestro país, tenemos unos grandes retos. Tenemos retos en agua, en energía, en alimentos. Actualmente estamos trabajando, por ejemplo, en plasmónica por colorimetría, en el cual tenemos unas nanopartículas de oro que cambian de color cuando se rompe el ciclo de refrigeración de los alimentos, por ejemplo. Eso es un trabajo de un estudiante doctoral nuestro de Uniandes, y ese, por ejemplo, está muy alrededor de cómo hay grandes cantidades de desperdicio de alimentos que solamente se pierden por romperse el ciclo de refrigeración. Entonces, yo creo que la motivación va en eso, es primero uno hacer esa catarsis de buscar qué es lo que a uno lo mueve, qué es lo que a uno lo apasiona, qué es lo que le hace latir el corazón, que con toda tranquilidad, sea lo que sea, de lo que hemos hablado todos hoy aquí,
nos queda una conclusión, o al menos para mí, es que independiente de lo que nos guste, lo que sea, tiene aplicaciones en el mejoramiento de la calidad de vida y del bienestar de todos y todas, lo que sea. Porque siempre, alguna manera, hay de tratar de lo que nosotros hacemos, hacer una conexión real con un problema que nos llegue, que nos alimente. Bien sea en energías, en agua, en alimentos, bien sea en reciclaje de electrónica, en medición de calidad del aire, bien sea en tratamiento de datos estadísticos, enormes cantidades de datos estadísticos que nos permitan tomar decisiones. Yo siempre pienso eso, se lo decía hace poco en algunos estudiantes en una clase que teníamos, en el que yo decía, pues si uno de los problemas del país es la corrupción, pues es muy sencillo. Sigamos impulsando los contratos inteligentes, que son basados en todos los trabajos de criptomonedas y todo lo que está basado en desarrollos por ejemplo, Ethereum, o todos los desarrollos que se están haciendo ahora en los gas basados en Bitcoin. Cualquier tipo de criptomoneda que las personas utilicen pueden utilizarse para hacer contratos inteligentes. Entonces, si uno lo que quiere es hacer un trabajo en el que dice, mire, yo considero, ahorita que está tomando el aire, mirando por su ventana, dice, yo considero que uno de los grandes problemas que yo quisiera trabajar es en, yo qué sé, en evitar la corrupción en mi país, en mi región, en lo que sea. Pues tenemos todas las capacidades para que, si tienes habilidades en ingeniería de sistemas, en programación, si tienes habilidades en matemáticas, en el organizamiento de los datos, en el modelamiento de los datos y la generación de los algoritmos, si tienes el trabajo en química o en física, en cómo pensar en hacer la refrigeración para esos servidores que van a utilizar y que sean más eficientes, y a través de materiales termoeléctricos, si es a través de biología, en cómo uno puede utilizar ciertos tipos de organismos para la refrigeración eficiente. Hay trabajos que muestran, por ejemplo, que hay bacterias que son mucho más eficientes en los procesos aeróbicos de refrigeración que lo que puede hacer, por ejemplo, el aire y otro tipo de cosas. Es decir, siempre hay la posibilidad de lo que nosotros hacemos y de lo que a nosotros nos apasiona, los llevemos a una solución real y contundente a los dolores de la sociedad. Entonces, a mí me parece que eso es hermoso, uno tener un proyecto de vida en el que lo que a uno le encanta mejoraría a la gente. Y pues eso es ser un profesional que me parece que son los que necesita nuestra región. Bueno, profe, muchísimas gracias por todas sus respuestas y por su presentación. No sé si el profesor Carlos quiere dar unas palabras de cierre, ya que no tenemos más preguntas por parte del público. Claro que sí, Jairo. Bueno, primero, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Jaime. La verdad que estaba yo acá mirando la ventana y pensando qué puedo hablar yo de la charla de Jaime, ¿no? Cómo sintetizarla en pocas palabras. Y bueno, Jaime, tú sabes que conozco tu trabajo, vengo acompañando tu trabajo ya hace un poco más de año, ¿verdad? Desde que nos hemos conocido. Y si tuviera que usar una palabra para definir quizá esa tu charla del día de hoy, sería la palabra inspirador, ¿no? Yo siento que nos ha inspirado ahí a buscar retos, a nos arriesgar un poco más, ¿no? Y ese quizás es un tema muy delicado, otro tema para una otra charla más, pero siento que vivimos también en una sociedad científica que se ha acostumbrado a arriesgar poco, ¿no? Y si no arriesgamos, obviamente estamos yendo por los caminos más garantidos, más seguros, y eso nos leva a ser poco disruptivos, ¿no? Como tú nos invitas. Entonces yo creo que esta tu charla es inspiradora por esa conexión tan hermosa que hay entre las ciencias y la ingeniería, pero también nos hace pensar mucho en esto, ¿no? Cómo sermos disruptivos, cómo nos arriesgarmos más. Yo sé que acá hay profesores asistiendo también y uno se pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo yo ser disruptivo, pero ser productivo también? Porque sabemos que la ciencia ha se tornado algo que se mueve mucho por indicadores y muchas veces hay poco espacio para sermos creativos de verdad. Y bueno, yo creo que ese, como te dije, es un tema más filosófico de la ciencia y creo que amerita un otro espacio, pero es algo sobre lo cual yo he pensado mucho y charlas como la tuya me hacen pensar otra vez, ¿no? Cómo los avances tecnológicos y científicos han dado quizá en un paso un poco menos acelerado do que há séculos atrás, mismo tenemos tanta información. La verdad es que hemos leído mucho y todos leíamos mucho y mucho y mucho y mucho,
pero somos pocos los que paran para pensar, ¿no? Para proponer cosas nuevas y generar nuevo conocimiento. Y creo que hay un escenario ahí que nos invita, pero al mismo tiempo nos limita, ¿no? Me gustaría que tú hablara un poquito sobre eso antes de dar un cierre. Y antes de darte la palabra, agradecerte mucho por tu charla en nombre del departamento y en nombre de la Universidad de la Costa también, Jaime. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos, Jairo y todos, por la invitación, por el espacio, estos espacios. Y me recojo en tu planteamiento completamente. Me haces pensar justo en algo que hemos estado hablando con una colega en Uniandes. Ella tenía un curso electivo que se llamaba Cyborgs y Posthumanos. Y ese curso lo disfrutamos muchísimo precisamente por eso, porque nos llevaba a la reflexión, a la crítica y al pensamiento. Sí, me uno a eso. Creo que sería fantástico muchos cafés y mucho tiempo, una tarde, para hablar de esto, porque personalmente considero que hay una gran tentación en convertirnos los investigadores y profesores en seres técnicos, en lo que estamos hablando justo al inicio de toda la charla, de cuando la métrica afecta a la medición. Es un principio de incertidumbre, es un principio total en el cual la unidad de medida se convierte más importante que la medida. Y las métricas, por supuesto, están hablando acerca de eficiencia. Lo hablábamos cuando Sebastián preguntaba acerca de los materiales de los paneles fotoeléctricos y de los paneles solares. Y claro, la eficiencia es importante, pero la eficiencia nos mostraba que es tan importante la eficiencia como la pertinencia, que es tan importante como la asimilación de ese conocimiento. Y por supuesto somos una sociedad de la información, pero el pensar que somos una sociedad del conocimiento es muy discutible. Uno puede tomarse el tiempo de mirar por la ventana de nuevo y ver de todas las personas que tienen un móvil, un celular en su mano, quizás, lo más seguro, o en su bolsillo, por supuesto. Somos conscientes de la relatividad para conocer el GPS y utilizarlo. Somos conscientes de la física de los semiconductores que está allí presente. Somos conscientes del origen del oro que está allí y cuestiones antropológicas. Somos conscientes de la contaminación de metales pesados que puede tener eso y la parte biológica y bioremediación que eso tiene. Es decir, ser conscientes de una manera crítica, autocrítica, ser conscientes de una manera disruptiva acerca de todo lo que nos rodea, es una necesidad que como ciudadanos deberíamos tener y que como investigadores y profesores es obligatorio tener. Y es obligatorio porque hay preguntas que tenemos que comenzar a abordarnos. Entonces, lo que les mencionaba en ese curso es de humanos y poshumanos. Por ejemplo, teníamos cuestiones en las que llevábamos a una colega que es abogada, especialista en patentes de la Universidad de Rosario, y nos contaba, por ejemplo, cómo Sofía, que es el primer cyborg que tiene pasaporte saudí, entonces tiene pasaporte y se comporta como un humano al viajar por un aeropuerto, pero pues es un cyborg. No es un cyborg, no, es un robot. No tiene nada orgánico, es un robot, no es un cyborg, es un robot y tiene pasaporte. Entonces hablamos de cuestiones como, ¿qué pasa, por ejemplo, si un robot atropella a alguien? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un automóvil autónomo atropella a alguien? ¿Es un accidente, es un homicidio o como es actualmente tratado, es un accidente industrial? Ese tipo de cuestiones yo creo que son muy interesantes de comenzar a pensar, porque claro, es tentador ser técnicos y seguir investigando acerca de procesamiento digital de imágenes, comunicación 5G, de cómo la procesamiento de imágenes y 5G me pueden ayudar a llevar un automóvil autónomo. Pero ¿y la responsabilidad humana, como humanos, social? ¿Qué pasa si ese automóvil atropella a alguien? Es un error, sí, es un falso positivo entre mi medición, es un dato que estadísticamente estuvo ahí, yo sabía que eso era un más o menos algo y ese más o menos fue una vida. Entonces, las implicaciones humanas que tiene eso deben ser afrontadas. Y eso desde el punto de vista de la ingeniería por lo general no se toca, porque volvemos a pensar, si creemos o creíamos que no había una dualidad ingeniería y física, por supuesto que nos es mucho más difícil como sociedad entender que no hay separación y que también hay una dualidad ciencias humanas, ciencias exactas, ciencias humanas, ciencias ingenieriles. Y es que tiene todo el sentido porque somos humanos. Cuando mostrábamos la foto
de Alan Turing, Einstein, Marie Curie, estábamos mostrando humanos que tenían unas sensaciones, unas percepciones, unas visiones muy particulares del mundo, que uno lo recuerda por una parte técnica, pero como humanos, pues respondemos a ciertas actitudes. Y eso nos pasa a nosotros en los cursos. Uno ve como, al menos personalmente, eso es una de las cuestiones que más rescato del aprendizaje de la virtualidad, es el comenzar a sentir un nuevo tipo de empatía por la manera en la que la tecnología nos acerca, pero nos limita. Y esos son temas que actualmente la psicología está estudiando y son temas que vamos a tener que tener muy presentes con nuevos comportamientos agorafóbicos y todo esto cuando volvamos al aula. Considero que es eso, considero que es un espacio en el que como humanos nos definimos a través del otro, como humanos podemos pensar eso. Es una pregunta que cierro ahí para no extenderme mucho en la reflexión, pero los invito a que como ejercicio para todos, yo también lo haré ahora, nos definamos como humanos. ¿Qué define un humano? ¿Qué lo define? ¿Cómo uno puede a alguien decirle, mire, yo soy un humano, la evidencia de que yo soy humano es esta? A partir de ahí, yo creo que uno puede comenzar a hacer unos planteamientos muy interesantes. Gracias, Jaime. Muchísimas gracias por tu charla. Jairo, si quieres dar el cierre del evento. Listo, muchísimas gracias nuevamente, profesor Jaime, por su asistencia y también a todos los participantes del departamento y de fuera y a los estudiantes que hicieron parte de esta charla. Nos vemos el siguiente jueves, mañana, con el Thursday Science Seminar número 23. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias a todos. Feliz tarde.